Hola, yo soy Jern y él es Pablo, somos profesores de papiamento. Somos profesores de papiamento online. Bueno, juntos venimos a compartir con ustedes papiamento 57. Pero antes me gustaría recordarles o invitarles a que suscriben a este canal, ¿sí? A que suscriben a este canal. Ya hemos pasado los 9,000 suscriptores, así que estamos súper felices, o estoy súper feliz. Y ahora, a ver, para lograr los 10,000, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes para esto, porque yo sé que gran parte de esos 9,000 son los que llegaron aquí por el idioma papiamento. Y también recordarles a que pasen a mis redes sociales que tengo, Instagram y Facebook, ya saben todo lo que pasan por allí. Y si quieres formar parte del grupo de estudio de papiamento que tenemos en WhatsApp, pasa a mis redes, deja tu número y te agregamos. Hoy vamos a hablar de buscar trabajo. ¿Y cómo es buscar trabajo? Buscar trabajo en papiamento es busca trabajo. Busca trabajo. Busca trabajo. Busca trabajo. Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar en un restaurante, así que tengo muchas ganas de trabajar en un restaurante. ¿Cómo sería esto? Tengo muchas ganas de trabajar en un restaurante. En papiamento sería Mitin hopi gana di traha na un restaurante. Mitin hopi gana di traha na un restaurante. Mitin hopi gana, ¿no? Mitin hopi gana di traha na un restaurante. Mitin hopi gana di traha na un restaurante, correcto. Vale, y ahora los anuncios de trabajo normalmente salen en periódicos, ¿no? Y eso, así Sí. que en el periódico salen en el periódico salen todos los anuncios de trabajo. Todos los días salen anuncios de trabajo. Bueno, como Pablo ya dijo, en Aruba todavía usan mucho el periódico, así que en el periódico salen todos los días anuncios de trabajo. En papiamento sería Den corrant, tur dia tasali anuncio di trabajo. Den corrant, tur dia tasali anuncio di trabajo. Den Corán, Turdia, Tasali, anuncio di trabajo. Trabajo. Den corrant. Den Corán es periódico, ¿no? Sí, pero recuerda, y no, yo no escucho el T. Corán. Correcto. Den corrant, tur dia tasali anuncio di trabajo. Anuncio de trabajo. Dígalo otra vez. Den Corán, tur dia tasali, anuncio di trabajo. Correcto. Den corrant, tur dia tasali anuncio di trabajo. Pero en Aruba, para trabajar en Aruba, siendo un extranjero, necesitas tener algo, ¿no? ¿Qué necesitas tener? No, permiso para trabajar, ¿no? Sí. Permiso laboral, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo permiso laboral. Tengo permiso laboral, en papiamento sería mitin permiso patraja. Mitin permiso patraja. Muy fácil, Mitin, ¿verdad? permiso patraja. Mitin permiso patraja. ¿Y luego qué? Yo creo que si yo me quiero trabajar, lo más importante es que... Pero si por ejemplo consigues trabajo y no te gustan las condiciones, ¿qué? No lo tomas. O tomas el trabajo mientras tanto y después... ¿Y cómo es salario mínimo? El salario mínimo está a 1.800 florín. Sí. ¿Y cómo es en el papiamento eso? El salario mínimo está a 1.800 florín. En papiamento sería el salario mínimo ta 1.800 florín. El salario mínimo está 1.800 florín. 1.800 florín. Si hay 1.800 florín, pues voy a empezar a solicitar. Voy a empezar a solicitar, qué bien. Ya sabe el sueldo, entonces va a empezar a solicitar. Voy a empezar a solicitar. En papiamento sería Mitabai comienza a solicitar. Mitabai comienza a solicitar. Mitabai comienza a solicitar. Sí, Mitabai comienza a solicitar. Es que papiamento es fácil. Papiamento es fácil comparado con tu idioma.
Papiamento es muy fácil. Bueno, en sí, eso es todo para esta semana. ¿Te gustaría decir como una de esas palabras en polaco? Como a la gente les gusta escuchar también cuando tú ¿Pero dices. cuál? ¿Cómo diría yo si yo viviría en Polonia y digo, voy a buscar trabajo? ¿Cómo diría yo en polaco? Szukasz pracy. ¿Cómo? Bueno, sí, pero si yo digo así, mira. Sí, ¿Pero qué quieres decir? Que Voy a buscar un trabajo. Voy a buscar trabajo. Sí. ¿No? Bueno, yo por lo que yo escucho algunas cosas y yo no sé formular las frases en polaco bien, pero entonces si yo voy a decir eso, ya szukasz pracy, ¿me van a entender eso en Polonia o no? Sí. Sí, Ja pero szukam pracy. Yo busco trabajo. entonces, Ja szukam pero pracy. ¿cómo sería bien decir? Pues ya está. Ah, yo lo digo Ja bien. szukam pracy, pero Ja es szukasz como tú pracy. dices. Mira, yo sabía. Como tú dices. Yo busco trabajo. Ja szukam pracy. Ja szukam, busco, Ja szukam trabajo, pracy. pracy. Pracy o pracy? Pracy. Trabajo es praca. Pracy. Pero luego, cuando depende de lo que quieres decir, pues todo cambia. Todo cambia. Okay. Praca es trabajo. Muy bien. Bueno, hemos terminado, ¿verdad? Sí, vamos a terminarlo porque si voy a hablar más en polaco. Va a ser muy largo. Bueno, recuerda de compartir este video para todos los venezolanos, colombianos, dominicanos, brasileños, todas esas personas de habla hispano que están emigrando a mi dulce país, Aruba. Y pasa a mis redes, suscríbete y nos vemos en el próximo Papiamento 58. Ayo. Ayo.